¿Alguna vez has considerado que el símbolo que hemos llegado a considerar como la encarnación suprema de la democracia y la libertad podría ser en realidad un monumento a la mayor falsificación en la historia humana? Nos han mentido toda nuestra vida sobre el origen de la Estatua de la Libertad. Los libros de texto de historia, las guías turísticas, los documentos oficiales, todos repiten el mismo mantra ensayado sobre un regalo de Francia para el centenario de la independencia de los Estados Unidos de América. Pero, ¿y si te dijera que este coloso de cobre y acero, físicamente, no podría haber sido construido de la manera en que nos lo describen? ¿Y si los ingenieros del siglo XIX se atribuyeron a sí mismos los logros de una civilización que ellos mismos ayudaron a borrar de la faz de la Tierra? Prepárense, porque hoy vamos a desmantelar los cimientos de la historia oficial, y no habrá vuelta atrás. Mira de cerca este monumento. Deja a un lado la palabrería romántica sobre la amistad internacional y mira los hechos a través de los ojos de un ingeniero, un metalúrgico y un especialista en logística. Ante nosotros hay una estructura de 93 metros de altura, con un peso total de 254 toneladas. La versión oficial afirma que el armazón para esta dama colosal fue diseñado por nada menos que Gustave Eiffel, el mismo creador de la famosa torre en París. Suena convincente, ¿verdad? Una marca, un nombre, una autoridad. Pero cabemos más profundo, allí donde el diablo se esconde, en los detalles del proceso de fabricación y la metalurgia de esa era. Intentan convencernos de que en la década de 1880, cuando la industria metalúrgica apenas comenzaba a transitar de la producción artesanal a las escalas industriales, los ingenieros crearon fácilmente un marco de carga altamente complejo, capaz de soportar cargas de viento colosales en el puerto de Nueva York. Pero aquí está el primer hecho incómodo que hace que los ojos de los historiadores tiemblen. Se refiere al acero y al hierro forjado en sí. Para crear tal armazón se necesitaba más que solo mineral. Se requería una tecnología para la producción masiva e ininterrumpida de acero de calidad uniforme. Recuerda lo que son el proceso Bessemer y los hornos de hogar abierto. En los años 70 y 80 del siglo XIX, estas tecnologías eran caprichosas, costosas y estaban lejos de ser omnipresentes. El acero era un material para productos de élite, para armas, para herramientas, pero no para verter miles de toneladas de él en los marcos de estatuas supuestamente regaladas gratis. Un análisis de los datos de archivos sobre la producción de acero en Francia durante ese periodo revela extrañas anomalías. Los volúmenes de producción no corresponden a la escala declarada de construcción, que se llevó a cabo simultáneamente en ambos lados del Atlántico. ¿De dónde vino este metal? ¿Dónde estaban esas fábricas gigantes, capaces de fundir y laminar tales vigas con una geometría perfecta? Se nos muestran fotografías en blanco y negro, donde hombres con bigote y sombreros hongo posan contra fragmentos individuales. Pero, ¿alguna vez has notado que estas fotos casi nunca muestran el proceso real de ensamblaje de los nodos de carga en tiempo real? Vemos piezas ya terminadas tiradas en el suelo, o una estructura ya ensamblada dentro de los andamios. ¿Dónde están las etapas intermedias? ¿Dónde está la evidencia fotográfica de cómo estas vigas de varias toneladas fueron levantadas a la altura sin grúas hidráulicas, utilizando solo cabrestantes primitivos y cuerdas de cáñamo? Imagina la física del proceso. Levantar una viga que pesa varias toneladas a una altura de 50 metros, con fuertes vientos desde la bahía, utilizando andamios de madera y trabajo manual. Esta es una atracción mortal que debería haber cobrado la vida de cientos de trabajadores. Pero en los informes, silencio. No hay tragedias masivas. No hay fallos técnicos. Todo salió bien, como si estuvieran ensamblando un juguete de construcción de plástico, no erigiendo una estructura metálica megalítica.
Y aquí llegamos a la pregunta principal que nos hace dudar de la datación. ¿Y si el armazón no se construyó a finales del siglo XIX? ¿Y si Gustave Eiffel y el escultor Bartholdi no crearon la estatua desde cero, sino que estaban ocupados en algo completamente diferente? Mira la estructura del armazón en sí. No es solo un soporte, es una rejilla de ingeniería compleja que se parece sospechosamente a tecnologías que solo comenzamos a redescubrir a mediados del siglo XX. El principio del muro cortina, donde la carcasa exterior no lleva carga, sino que cuelga de un núcleo interno, se convirtió en estándar para la construcción de rascacielos mucho más tarde. ¿Cómo descubrieron esto cuando el ladrillo y la piedra todavía eran los materiales de construcción principales para edificios altos? Hay una versión que explica todas estas inconsistencias con un golpe aterrador de verdad. La Estatua de la Libertad no es una novedad del siglo XIX. Es un objeto revestido y restaurado de una era mucho más antigua. Una era en la que trabajar con metal y estructuras gigantescas era algo común, no una hazaña. Los ingenieros del siglo XIX no inventaron acero donde no podía haber existido. Lo encontraron. Descubrieron un armazón que sobrevivió a una catástrofe que destruyó una civilización pasada. Y su tarea no era construir, sino disfrazar, revestir un antiguo esqueleto con láminas de cobre, darle la apariencia de una diosa antigua y hacerlo pasar como un logro de la industria moderna. Podrías preguntar, ¿por qué una mentira tan elaborada? La respuesta es simple y cínica, para ocultar la existencia misma de tecnologías que superaban a las máquinas de vapor y los hornos de carbón. Admitir que este armazón estuvo aquí mucho antes de la llegada de los primeros colonos significaría anular toda la cronología oficial. Significaría admitir que vivimos en las ruinas de un gran mundo que fue borrado. Y la Estatua de la Libertad no es un símbolo de una nueva luz, sino una lápida del viejo mundo. Pero el armazón es solo la punta del iceberg. Miremos más abajo, a lo que sostiene esta estatua, el pedestal de granito, y lo que es aún más importante, Fort Wood, que tiene la forma de una estrella de 11 puntas. ¿De verdad crees que una forma geométrica tan compleja fue creada para defender el puerto contra barcos de madera? Las fortalezas en forma de estrella están dispersas por todo el mundo, y su orientación, su estructura, hablan de un propósito completamente diferente. Esto no es fortificación, esto es energía. Y la Estatua de la Libertad, de pie en el centro de esta estrella con una antorcha levantada al cielo, parece más un dispositivo técnico, un resonador o un transmisor, que un monumento. Dejemos de lado la poesía y tomemos una calculadora, porque los números son el enemigo más despiadado de la historia oficial. Se nos dice que la Estatua de la Libertad fue un regalo del pueblo francés a los Estados Unidos de América. Suena noble, pero miremos el contexto económico de esa época. Francia acababa de sufrir una derrota humillante en la Guerra Franco-Prusiana de 1870 a 1871. El país estaba devastado. Su economía yacía en ruinas. París había soportado una comuna sangrienta y una indemnización gigantesca, que tenía que ser pagada a Alemania, colgaba del cuello del Estado. Y en este momento de crisis nacional total y destitución, los franceses de repente encuentran fondos colosales para fundir cientos de toneladas de cobre y acero, pagar el trabajo de cientos de ingenieros y trabajadores altamente calificados, alquilar barcos y enviar un monumento gigante a través del océano. Esto es un absurdo económico. Ninguna colecta pública de centavo a centavo, de la que a los guías turísticos les encanta hablar, podría haber cubierto gastos de tal escala. Estamos hablando de millones de francos en la moneda de la época. Es como si un país que experimenta un default y una guerra civil hoy decidiera de repente construir
y regalar una estación espacial a un continente vecino. La lógica sugiere que no hubo construcción desde cero. Solo hubo una operación para legalizar un objeto ya existente, lo que de hecho requirió dinero, pero en cantidades mucho menores, para restauración, transporte de elementos decorativos individuales y una campaña de relaciones públicas a gran escala. Ahora, pasemos al lado técnico del asunto, específicamente al pedestal. ¿Alguna vez te has preguntado sobre qué se alza realmente esta dama? Los datos oficiales afirman que la cimentación de hormigón de la estatua pesa 27.000 toneladas. Detente en esa cifra, 27.000 toneladas de hormigón. Se nos dice que fue el monolito de hormigón más masivo creado en ese momento. Pero permíteme preguntar, ¿cómo? En la década de 1880, no había hormigoneras montadas en camiones, no había plantas de hormigón automatizadas con mezclas controladas por computadora. El hormigón se mezclaba casi a mano o con máquinas de vapor primitivas, para verter tal volumen de monolitos sin juntas frías, lo que inevitablemente conduciría a la destrucción de la estructura bajo el peso de la estatua. Se requiere un suministro continuo de mezcla las 24 horas del día durante muchos meses. ¿Dónde estaba la logística para suministrar arena, grava y cemento? En el puerto de Nueva York, en una isla donde todo tenía que ser entregado por barcazas. Esta es una pesadilla logística que incluso hoy sería una tarea increíblemente compleja. Y en aquel entonces, los archivos guardan silencio sobre una flotilla de barcazas que debería haber estado yendo y viniendo continuamente entre la isla y el continente. No hay facturas por la compra de tales volúmenes de cemento. ¿De dónde vino? Quizás este monolito de hormigón no sea una construcción del siglo XIX en absoluto, sino una cimentación antigua, cuya calidad supera tanto a los grados de hormigón modernos, que simplemente se decidió usarla como una base lista para usar. Vamos más allá. La piel de cobre. El grosor de las láminas de cobre es de solo 2,4 milímetros. Se nos dice que 301 láminas de cobre fueron martilladas a mano utilizando el método de repujado. Los maestros supuestamente martillaron las láminas, dándoles forma según plantillas de madera. Imagina el volumen de trabajo. 31 toneladas de cobre enrolladas en láminas delgadas, que luego tenían que ajustarse perfectamente entre sí, a una altura de 90 metros. Cualquier error en la geometría de 1 milímetro en la parte inferior conduciría a discrepancias en las costuras de metros en la parte superior. Esto requiere una precisión matemática inalcanzable por el método manual, a ojo. Además, el cobre y el armazón de hierro forman un par galvánico. Al entrar en contacto en un ambiente marino salado, deberían haberse destruido mutuamente a través de la corrosión en un par de décadas. Los ingenieros supuestamente previeron esto y colocaron juntas aislantes hechas de asbesto impregnado con goma laca. ¿Crees que en el siglo XIX los trabajadores podrían aislar manualmente miles de puntos de contacto, tan perfectamente que la estatua permaneció en pie durante casi 100 años, sin reparaciones importantes, del armazón hasta la década de 1980? Esto es imposible. El aislamiento manual de tal escala fallaría inevitablemente, y la estatua debería haber colapsado por la corrosión del armazón, incluso antes de la Primera Guerra Mundial. Pero se mantuvo en pie. Y aquí surge otro aspecto demográfico y social. ¿Quién la construyó? Nueva York en ese momento era una ciudad de migrantes, mano de obra barata y no calificada, irlandeses, italianos huyendo del hambre y la pobreza. Estos eran trabajadores manuales listos para cavar zanjas, pero no ingenieros del más alto calibre, capaces de trabajar con tal precisión en altura. ¿Dónde están estos miles de especialistas altamente calificados? Sus nombres no están en la historia. Conocemos el nombre Eiffel, el nombre Bartholdi, pero no conocemos los nombres de los capataces, los brigadistas, los jefes de sección.
Y sin embargo, esta debería haber sido la élite del cuerpo de ingenieros. ¿Por qué guardan silencio sobre ellos? Porque no estaban allí. La historia oficial también omite las rarezas del transporte. La estatua fue supuestamente desmontada en París, empacada en 214 cajas y enviada en la fragata Isère. Pero si miras los planos de las bodegas de los barcos de esa época y los comparas con el volumen de cajas necesarias para transportar piezas tan curvas y voluminosas, encontrarás que simplemente no habrían cabido sin una deformación grave. Transportar cobre delgado y martillado en cajas de madera a través de un Atlántico tormentoso es una locura. La mitad de la carga se habría convertido en chatarra. Es mucho más lógico asumir que nadie transportó nada. El objeto estaba en su lugar. Simplemente fue redescubierto. Hablemos de lo que este coloso sostiene en su mano: la antorcha. Oficialmente se nos dice que la Estatua de la Libertad fue el primer faro electrificado del mundo. Reflexiona sobre esa frase. 1886. La era de la electricidad apenas comienza. Thomas Edison acababa de lanzar su primera estación de energía en Pearl Street, que apenas servía a unas pocas cuadras del Bajo Manhattan, averiándose y sobrecalentándose constantemente. Y de repente, en medio del agua, en una isla remota, se enciende un potente haz eléctrico visible a decenas de kilómetros. La documentación técnica oficial de esa época es una colección de cuentos de hadas para ingenuos. Se nos dice que la energía se suministraba a través de un cable submarino en 1886. Las tecnologías para aislar cables submarinos de alto voltaje en ese momento estaban en su infancia. Agua de mar, un ambiente salado y agresivo, estrés mecánico constante por las corrientes. Cualquier ingeniero eléctrico te dirá que tal cable, tendido con tecnología de finales del siglo XIX, se habría convertido en un cortocircuito en una semana. Pero la antorcha ardía, y ardía tan brillantemente que aterrorizaba a los residentes locales. Sobreviven relatos de capitanes de barcos y autoridades portuarias, quejándose de que la luz de la estatua era extraña y cegadora. No era como el brillo cálido de las lámparas incandescentes, ni siquiera la luz dura de las lámparas de arco de la época. Era una luminiscencia, fría y penetrante, que se comportaba de manera extraña. No se dispersaba en la niebla como lo hace la luz ordinaria. Las aves que pasaban volando caían muertas por miles, como si fueran golpeadas por una radiación invisible, en lugar de simplemente golpear un obstáculo. La ciencia oficial atribuyó esto al brillo. Pero, ¿y si la antorcha no es una bombilla? Existe una teoría, respaldada por análisis de materiales, de que la antorcha original, que por cierto fue reemplazada en 1986 y ahora se encuentra en un museo para que nadie pueda estudiarla en condiciones de funcionamiento, no era un dispositivo de iluminación en absoluto. Era un condensador atmosférico, un dispositivo para recolectar electricidad libre del éter. Una tecnología que Nikola Tesla intentó revivir tan desesperadamente. La estatua misma es una antena gigante. Mira su construcción. Una carcasa de cobre, un conductor ideal aislado del suelo por un pedestal de granito, con un núcleo de hierro en su interior. Este es un circuito resonador clásico. Las autoridades del siglo XIX no construyeron este generador, lo encontraron. Y su principal problema era que no sabían cómo apagarlo o cómo controlarlo. La propia electrificación del 86 no se trataba de conectar la estatua a la red, sino de un intento de suprimirla, de tomar el control y de hacer pasar la operación de un dispositivo antiguo como un logro de la ciencia moderna. Insertaron sus bombillas primitivas dentro de un nodo tecnológico, altamente complejo, para ocultar el verdadero resplandor del aire ionizado alrededor de la cima. Es precisamente por esto que la antorcha original estaba tan dañada por la corrosión y requirió reemplazo. Simplemente se quemó por sobrecargas,
operando en un modo que nuestros ingenieros ni siquiera podían comprender. Ahora mira la cara de la estatua. La leyenda oficial afirma que el escultor Bartoldi se inspiró en el rostro de su madre. En serio, ¿has visto retratos de su madre? Es un tipo completamente diferente. La cara de la estatua tiene rasgos severos, afilados, casi masculinos. Una mandíbula ancha, una nariz griega recta, un cuello poderoso. Este no es el rostro de una mujer que encarna la libertad. Es el rostro de un dios antiguo. Y tenemos un sospechoso específico, el dios Sol, Helios o Apolo. Compara la estatua con representaciones antiguas del coloso de Rodas, la misma corona radiante en la cabeza, los mismos 7 rayos. Oficialmente, se nos dice que los 7 rayos simbolizan los 7 mares y los 7 continentes. Pero esto es una mentira inventada, retrospectivamente. En la tradición antigua, los rayos alrededor de la cabeza son un signo de una deidad solar que controla la energía de los cielos. Los ingenieros del pasado sabían lo que hacían. Esta estatua era una estructura técnica dedicada a la energía, al sol y a la luz, en un sentido físico, no metafórico. Y aquí llegamos a otra inconsistencia que los historiadores evitan cuidadosamente. La escalera de caracol en el interior. Una doble hélice. ¿Alguna vez has intentado subirla? Es un espacio estrecho, incómodo y claustrofóbico. Se nos dice que se hizo para turistas, pero ¿por qué diseñar una atracción turística para que 2 personas apenas puedan cruzarse? La respuesta es simple. No es una escalera para personas. Una doble hélice es una forma perfectamente adecuada para transmitir oscilaciones de onda. En ingeniería se llama guía de ondas. Los escalones se agregaron más tarde, cortados bárbaramente en una estructura que originalmente estaba destinada al paso de un flujo de energía, no para excursiones escolares. Toda la ergonomía interna de la estatua grita que no está destinada a que organismos biológicos estén dentro de ella. No hay ventilación. Se cortó más tarde. Hay una acústica monstruosa y enloquecedora. Hay vibraciones constantes con vientos fuertes que inducen pánico en una persona. Es una máquina gigante revestida de cobre. Pero el descubrimiento más aterrador nos espera si comparamos las fechas de construcción con los colapsos demográficos globales. Nos acercamos a un tema que explica de dónde vino el armazón listo para usar y por qué la población de América, a mediados del siglo XIX, se comportaba de manera tan extraña, como si estuviera asentándose en ciudades fantasma vacías. ¿Alguna vez has examinado fotos panorámicas de la Nueva York de finales del siglo XIX con una lupa? Hazlo, y un frío escalofriante te atrapará. En fotografías fechadas en los años de la construcción de la Estatua de la Libertad, vemos un pueblo fantasma, amplias avenidas, edificios monumentales de piedra y ladrillo, infraestructura lista para usar, que no es menos compleja que la moderna. Pero las calles están vacías. Se nos dice que este es el efecto de las largas exposiciones de las cámaras antiguas. Supuestamente, la gente se movía demasiado rápido y la película no podía capturarlos. Esto es una mentira para aficionados. Cualquier fotógrafo te dirá que incluso con una exposición de 5 minutos, una multitud en movimiento deja rastros fantasmales, siluetas borrosas, una lechosidad en la toma. Pero en estos encuadres, los pavimentos están limpios como una mesa de operaciones. No hay caballos, ni carruajes, ni comerciantes, ni el ajetreo típico de una metrópolis. La ciudad está completamente lista pero muerta. Y en medio de este silencio, en una isla, supuestamente está en marcha la gran construcción del siglo. ¿Quién la necesita? ¿Quién la está llevando a cabo? Si la ciudad está vacía, recurramos a estadísticas secas y demografía, que no se pueden falsificar tan fácilmente como los libros de texto de historia. En 1880, la población de Nueva York era de poco más de 1 millón de personas. Ahora,
Compara esto con el volumen de edificios residenciales e industriales que ya estaban en pie en ese momento. Los cálculos de ingeniería de la capacidad de alcantarillado, los sistemas de suministro de agua y los trazados de las calles mostraron que la ciudad fue diseñada y construida con una reserva para 5 a 7 millones de habitantes. ¿Qué inversor loco en el siglo XIX vertería miles de millones en infraestructura para una población que aún no existe? ¿Quién construye colectores de varios metros de diámetro para una ciudad donde la mayoría supuestamente vive en chozas de madera? La respuesta es aterradora. Esta ciudad no fue construida por ellos. Aquellos a quienes llamamos primeros colonos y constructores llegaron para encontrar todo listo. No eran arquitectos, sino saqueadores, y ocupas que ocupaban junglas de piedra vacías, dejadas por una civilización anterior. Aquí es donde yace el misterio del marco imposible de la Estatua de la Libertad. Era parte de este complejo original. Los nuevos amos de la vida simplemente desenterraron y restauraron lo que sobrevivió después de un cataclismo global. Mira los grabados de esos años en todas partes. Montañas de tierra, arcilla, primeros pisos de edificios enterrados, la llamada capa cultural, que por alguna razón cubre ventanas y puertas. Toda Nueva York estaba siendo excavada, y la estatua probablemente también estaba siendo arreglada, eliminando capas de sedimentos y óxidos de ella. Y ahora la parte más aterradora, la gente. ¿Dónde desaparecieron los constructores de estos gigantes? Las pirámides demográficas de mediados del siglo XIX en los Estados Unidos muestran brechas monstruosas. Una enorme escasez de población masculina adulta atribuida oficialmente a la guerra civil. Pero las pérdidas de guerra, incluso según las estimaciones más infladas, no cubren el déficit de mano de obra calificada que debería haber surgido. Tenemos millones de niños, expósitos, que fueron distribuidos masivamente a granjas y fábricas. Pero nos falta una generación de padres maestros. Esto parece un escenario post-apocalíptico clásico. Ocurrió una catástrofe. Llamémosla el Gran Reinicio o el Diluvio. El término no es importante. El hecho es que aniquiló a la población adulta, o los obligó a abandonar las ciudades. Quedaron niños y ruinas, y el nuevo poder, la élite que llegó a estas tierras, comenzó el proceso de apropiación de la historia. Necesitaban explicar a los supervivientes y a los migrantes recién llegados de dónde venían estos magníficos edificios y esta estatua gigante. Así nació la leyenda de los ingenieros brillantes y el regalo de Francia. Necesitaban urgentemente inventar tecnologías retrospectivamente. ¿Cómo lo construimos? Bueno, lo forjamos a mano y el hormigón lo mezclamos con palas. Cuanto más audaz es la mentira, más fácil se cree. La Estatua de la Libertad se convirtió en un símbolo de la legitimación del nuevo poder sobre el viejo mundo. Era como si dijera, nosotros somos los amos aquí. Nosotros construimos esto. Aunque en realidad solo pintaron la fachada del palacio de otra persona. Presta atención a las fotos antiguas de la inauguración de la estatua. La multitud de personas abajo parecen hormigas contra el telón de fondo de una nave espacial. Su ropa, su transporte, sus tecnologías contrastan bruscamente con la calidad del monumento en sí. Esto es una disonancia de niveles de desarrollo. La brecha tecnológica entre los creadores de la estatua y aquellos que vinieron a la inauguración es de cientos de años. Vemos una civilización de carruajes y calderas de vapor, de pie a los pies de una civilización de electricidad y materiales compuestos. Además, mira la ceremonia oficial de colocación de la primera piedra en 1884. Este no fue un evento estatal en el sentido habitual. El ritual fue dirigido por William Brodie, gran maestro de la Gran Logia de Nueva York. Este es un hecho histórico que ni siquiera se oculta, pero tampoco se publicita. ¿Por qué un símbolo nacional fue manejado por una organización semirreligiosa y reservada con sus propios rituales y secretos? Porque no estaban construyendo un monumento a la democracia.
Estaban consagrando el retorno del control sobre un objeto antiguo. La placa en el pedestal todavía dice que la primera piedra fue colocada por masones. Este es su sello, una marca de propiedad que nos dice, solo ves el caparazón. Nosotros poseemos la esencia. Y un detalle más que inquieta a los investigadores realistas: los remaches. La construcción de la estatua utilizó alrededor de cientos mil remaches. En el siglo XIX, esto era un trabajo manual infernal. Cada remache tenía que ser calentado al rojo vivo, insertado y luego martillado para formar una cabeza. Esto significaba ruido, humos, quemaduras y meses de trabajo. ¿Dónde están las memorias de estos trabajadores? ¿Dónde están las cartas a casa? Querida Mary, hoy remaché la lámina número 30 en la pierna del gigante. Los archivos están vacíos. No hay diarios personales. No hay recuerdos de tipos comunes que supuestamente erigieron esta maravilla. Este silencio es más fuerte que cualquier explosión. Significa una cosa: o los trabajadores no existieron en absoluto, o el proceso fue tan automatizado o secreto que no quedaron testigos. Además, hay un aspecto puramente fisiológico que destroza toda la narrativa oficial. Trabajar con remaches calientes dentro de una estatua de metal hueca, que bajo el sol de verano se calienta como un horno, garantiza la discapacidad para cualquier persona. Sordera por golpes constantes en un espacio cerrado. Golpe de calor. Fiebre de humos metálicos por el calentamiento. Los informes de los hospitales de Nueva York de esa época deberían haber registrado un fuerte aumento en los trabajadores que buscaban tratamiento para lesiones ocupacionales características. ¿Dónde están las demandas contra las empresas constructoras? ¿Dónde están las huelgas sindicales que estaban cobrando impulso en ese momento? Están ausentes. Las estadísticas médicas y legales de la ciudad son absolutamente estériles. Esta es otra pieza de evidencia indirecta pero condenatoria, de que o se utilizó una tecnología de unión de metales silenciosa y fría completamente diferente, como la soldadura molecular ahora perdida, o este objeto siempre estuvo allí, y los actores contratados simplemente simularon una actividad intensa para los reporteros de periódicos, martillando en costuras monolíticas ya terminadas. ¿Y qué pasa con esas copias más pequeñas de la estatua que están en París? Se nos dice que fueron pruebas antes de crear el original, pero la lógica sugiere lo contrario. Estos fueron intentos de ingeniería inversa, un culto a la carga del siglo XIX. Los ingenieros de Eiffel intentaron copiar la tecnología encontrada, creando modelos más pequeños para comprender el principio de la electricidad atmosférica o la estabilidad estructural, pero solo produjeron estatuas sin vida. Lograron reproducir la forma, pero no el contenido. El original en Nueva York es una máquina, funcional. Las copias en París son solo chatarra, un intento de imitar a dioses cuyas tecnologías se perdieron. Así que la próxima vez que mires a la Dama de la Libertad, no veas un regalo. Mira un artefacto, un recordatorio silencioso de lo que fuimos y de lo que nos han ocultado. Si este viaje a través de la historia prohibida ha encendido una chispa de duda en tu mente, entonces estamos cumpliendo nuestra misión. Suscríbete y activa la campana ahora mismo. Hay muchas más ruinas que desenterrar y mentiras que exponer. No dejes que la verdad permanezca enterrada. Hasta la próxima revelación.